Buenas tardes, estamos hoy día miércoles en la sexta sesión de este primer módulo del programa en línea sobre rutas de aprendizaje que llega a ustedes, queridos docentes, por el trabajo y de esfuerzo, digamos, del Ministerio de Educación para acercar la capacitación a ustedes para poder conseguir los aprendizajes que queremos en nuestros estudiantes durante este año escolar. En esta sesión de trabajo vamos a conversar, el tema en realidad está orientado a entender y a discutir un poco cómo es que aprenden los niños, niñas, adolescentes en cada uno de los niveles de la educación básica regular en nuestro país. Entonces vamos a enfocar un poco la mirada en cómo aprenden los estudiantes en inicial, primaria y secundaria, que es un poco el programa que hemos preparado el día de hoy. Para eso entonces me place presentar a la señorita Gloria de los Ríos, quien es directora del jardín número 096 Emilia Barcia Bonifati, al señor José Peso, que es especialista del Ministerio de Educación en temas de aprendizaje, y finalmente una querida amiga mía, Nani Piz, quien es la jefa del área de estudios para mejoras académicas de la Dirección de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con ellos entonces vamos a volver en unos instantes, vamos al corte y regresamos ahorita. Tenemos a una invitada que es la profesora Gloria de los Ríos, quien es directora del Jardín 096 Emilia Barcia Bonifati. Vamos a conversar con ella el tema del aprendizaje en los niños y cómo es que podemos construir procesos de enseñanza-aprendizaje integrados y cómo es que desde la experiencia de la profesora y dirigir un grupo de profesores de inicial puede compartir con nosotros en este programa este reto que tenemos de construir los aprendizajes adecuados para nuestros estudiantes. Para ello hemos preparado un video que lo que busca justamente es ver el tema del desarrollo y crecimiento en la niñez, un enfoque integrado, porque recuerden que en la primera infancia la lógica de aprendizaje es a través de procesos de integración y es parte de la política nacional impulsar este tipo de aprendizajes en aulas de 3, 4 y 5 años. Entonces vamos a ver el video y luego volvemos para conversar con Gloria, quien está con nosotros aquí esperando para conversar con ustedes. Entonces vamos al video y volvemos en unos instantes. Alcanza es una iniciativa auspiciada por la Fundación Ángel Ramos y el Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, dirigida a fomentar la calidad de la educación en la niñez temprana. Desarrollo y crecimiento de la niñez, un enfoque integrado. El desarrollo del ser humano se caracteriza por cambios cuantitativos y cualitativos que se dan de forma integrada. En los primeros años de vida vemos cómo crecen los niños, se desarrollan y se transforman en las áreas socioemocional, físico-sensorial y cognitiva. Esta última incluye el pensamiento y el desarrollo del lenguaje. Estos cambios comienzan a darse desde el momento de la concepción y continúan a través del ciclo de toda la vida. El desarrollo y el crecimiento humano es influenciado por una interconexión de procesos biológicos, intelectuales y socioemocionales. Todos los niños pasan por una serie de etapas y niveles de desarrollo. Sin embargo, estos procesos pueden verse afectados por diversos factores. Es de suma importancia individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, es fundamental asegurar que se atiendan a los niños y niñas con impedimentos en un ambiente natural e inclusivo. La función primordial del educador es observar a los niños y niñas detenidamente
para apreciar los cambios en su desarrollo, entender la naturaleza del pensamiento y planificar experiencias de aprendizaje dirigidas a atender de forma integrada los aspectos del desarrollo de la niñez temprana. Esto dependerá de un educador que se hace a sí mismo preguntas tales como ¿cómo aprenden los niños? ¿Qué necesitan para aprender? ¿Cómo reaccionan a los estímulos que tienen en su ambiente? Esta información le servirá al educador para adaptar el ambiente, las actividades y los materiales a los intereses y particularidades de cada niño. El video que acabamos de ver ha sido preparado por Alcanza TV, que es uno de nuestros socios en el proceso de construcción de este programa. Agradecemos entonces la posibilidad de haber podido puesto en el aire este video, pero me parece que plantea ciertos puntos vitales en el proceso de generación de un espacio de aprendizaje integrado. Entonces, abrimos la conversación contigo, Gloria, un placer tenerte aquí en la mesa. ¿Cuáles son tus impresiones del video, de los mensajes que ha dado? Yo no sé si puedes ahondar un poco sobre ese tema. Sí, cómo no. Bueno, este video muestra toda la experiencia del crecimiento y desarrollo de un niño en un ambiente agradable, ¿no? En un ambiente donde está la mamá o está la que le da de lactar. Y creo que principalmente para que el niño crezca bien tiene que tener el contacto con el adulto, con la persona que está, ¿no? No dejarlos solos, sino siempre vigilándolos y estando en un contacto. El niño aprende en todo momento, ¿no? Y este video ha mostrado cómo el niño puede dar pasos de transformación permanente y cambios, ¿no? Cambios para su vida, su aprendizaje. Todos los días hay un nuevo aprendizaje, todos los días hay una transformación y un cambio. El niño pasa de un momento a otro momento y los docentes tendríamos que estar pues bien, mirándolo bien, paso a paso, todas las actividades que el niño hace, ¿no? Es interesante conocer el proceso de aprendizaje del niño en contacto con lo natural, ¿no? Yo he escuchado este video y me ha encantado porque creo que la experiencia que nosotros hemos vivido, visualizado en el Jardín Barcia Bonifati, donde nosotros trabajamos, es encontrar que el niño aprende haciendo, aprende en el contacto con lo natural, con las cosas que hay, ¿no? Y estoy segura de que todos los maestros pueden encontrar en su escuela espacios agradables, espacios lindos donde los niños pueden lograr ese aprendizaje feliz, ¿no? Gloria, tú mencionas, cojo algunas ideas para seguir la conversación, y tú mencionas el tema del contexto, el tema de saber usar el espacio, de saber usar lo que tenemos a la mano para construir una situación donde el estudiante aprende. Esa es una primera idea. La segunda idea que mencionas es que nuestros estudiantes están constantemente aprendiendo. O sea, no es que los procesos de aprendizaje se detienen o tienen tiempo, ¿no? O sea, es como que yo voy a trabajar de 8 a 5 y a las 5 de la tarde dejo de ser trabajador. Eso no sucede. Así es. Entonces, la pregunta es, nosotros como docentes, ¿cómo poder medir, cómo poder dosificar estos procesos que permitan de que nosotros logremos los objetivos que nos planteamos? Porque en el video hay 3 cosas que me llamaron mucho la atención. Dice, tenemos que preguntarnos cómo los niños aprenden, qué aprenden y qué elementos del contexto los mueven a aprender. Así es. Y menciona el video que son preguntas que tenemos que hacer nosotros como docentes. Entonces, desde tu experiencia, para generar justamente contextos de aprendizaje, porque parte de la lógica del programa, de los programas que estamos teniendo, es cómo nosotros como docentes construimos competencias, cómo nosotros como docentes generamos espacios para que se den las capacidades, para que se adquieran en los estudiantes, pero esa es responsabilidad nuestra, del estudiante. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo poder combinar estos dos elementos? Creo que principalmente a los niños hay que observarlos. Y esta observación y esta vigilancia permanente hace que descubramos
qué es lo que el niño demanda, qué es lo que el niño quiere, ¿no? Y en una vigilancia, en una investigación de que el docente está pendiente del estudiante, hace que el maestro cree o programe estrategias o planifique estrategias para que el niño siga aprendiendo de acuerdo a esa demanda, ¿no? El problema está cuando los maestros, por ejemplo, ahora tenemos las rutas de aprendizaje, ¿no? Cuando nos valemos de las rutas, dejando de lado las demandas del niño, ¿no? Las rutas yo creo que es una cosa que está ahora, pero que mañana más tarde va a cambiar, porque también es un proceso que va adaptándose, digamos, que se ¿no? tiene que adaptar y transformar. Claro. O sea, no podemos centrarnos exclusivamente en que las rutas, esto es lo máximo que tenemos que hacer para que el niño aprenda, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos que estar pendientes y mirar al niño su demanda principalmente. Y a partir de ahí, crear las estrategias y ir poniendo materiales, ¿no? Que pueden ser materiales naturales, de la misma naturaleza, del entorno, de lo que existe en el colegio, en el jardín donde estamos, ¿no? Piedras, maderas, cortezas de árboles, hojitas, bolitas, o sea, todo lo natural que hace que el niño aprenda, ¿no? Hay un aprendizaje valioso que es la experiencia de Nelvarcia Bonifati, ¿no? El encontrar que todo el ambiente está centrado en ambientes de juego, donde el niño, bueno, nosotros tenemos niños de 2, 3, 4 y 5 años, no tan chiquitos como hemos visto en el video, claro, pero sí los niños de 2 años, ¿no? Es descubrir cuáles son sus demandas, ¿no? Y el niño se va a donde él quiere, ¿no? Va a jugar en el lugar donde está la alfombra, donde está el área de juego, de transformación, las cajas, ¿no? Las cajas de materiales. Y las maestras pues aprovechan todos esos espacios, ¿no? Nosotros tenemos para 3 años, tenemos los espacios de la granja de animales menores, donde están los conejos, donde pueden acariciar a los conejos, donde pueden encontrar todo un mundo de la crianza de los animales menores, digamos, de interacción, ¿no? Ahora, tú mencionabas en un momento de tu respuesta el tema de la observación. Es interesante porque cuando estuvo hace 2 programas Lucho Guerrero, quien es el asesor pedagógico del despacho ministerial, un querido amigo nuestro, él mencionaba que hay un primer ejercicio que nos hemos olvidado como docentes, y es el proceso de observación. Así es. Es el proceso de atender, es el proceso de escuchar lo que el estudiante necesita. Y sobre la base de ese proceso, poder construir las estrategias de aprendizaje. Y ahí de repente justamente está la intencionalidad de este curso, es decir, es poder mostrarle al docente cómo en ese momento, habiendo recogido esa información, las rutas del aprendizaje se convierten en un instrumento que nos ayude a poder programar, poder establecer ciertas estrategias y poder generar ciertos contextos. De tal forma de que, y lo mencionas tú, me parece que es una extraordinaria coincidencia, digamos, para efectos del programa que estamos teniendo, es este tema de la observación. Este tema de estar constantemente preguntándonos, ok, ¿cómo es que el estudiante adquiere estos procesos de adquirir el conocimiento? ¿Cómo es que se acerca a él? ¿Cómo es que reacciona frente a él? ¿Y cómo es que yo puedo ir generando situaciones que lo ayuden a que nuestra labor, que es generar el aprendizaje, realmente se dé en el estudiante? Tú mencionabas, además, en tu última intervención, que la experiencia del nido donde tú tienes el gusto de ser directora ha generado distintas situaciones, distintos contextos. ¿Por qué es importante los contextos? ¿Por qué es importante las situaciones distintas? ¿Y qué rol tenemos nosotros como docentes para ir controlando y modelando ciertos contextos respecto de otros? O sea, es una pregunta doble. Si nos puedes ayudar con eso. Claro. En el jardín hay un contexto determinado que no solamente está establecido para el aprendizaje de los niños, sino también es un contexto para que el maestro pueda aprovechar todos los espacios para poder desarrollar esos aprendizajes. Por ejemplo, tenemos el área de cerámica, ¿no? Donde está la arcilla. En la arcilla el niño va y entra a ese espacio y la maestra observa
qué es lo que le atrae al niño, ya sea agarrar la arcilla, el agua o los instrumentos, o golpearla o chancarla, ¿no? Entonces, en esa observación de la maestra hace que la tallerista con la maestra planifique actividades para el segundo taller, ¿no? Entonces, ¿cuál es primero es que el niño interactúa con ese contexto especial del ambiente, pero también la maestra tiene que determinar y ver, observando, escuchando, viéndolo entre pares, cómo interactúan, y a partir de ahí, si ve que el niño tiene más interés por hacer la arcilla más dura o más suave, o de repente líquida, entonces ahí se presentan todas esas experiencias, pero no es que la maestra planifica especialmente qué es lo que la maestra quiere hacer para darle al niño, sino más bien observa al niño y ve qué es lo que necesita, y eso se convierte en un programa que lo puede hacer con los mismos niños, ¿no? También nosotros tenemos niños de diferentes contextos, que vienen de costa, sierra, selva. El Barcia Bonifati, justo la 9ª etapa de Pando, es un lugar donde vienen niños de todo el país, ¿no? Niños de la selva, de la sierra, de costa, ¿no? Y de diferentes hogares, ¿no? De hogares que tienen, pues, pudientes, o también medios o carentes, ¿no? Claro. Sin embargo, ahí la junta la interacción de todos los niños de estos contextos es riquísimo, ¿no? Porque hay cosas que los niños aprovechan, los niños de la sierra que vienen con una quechua o con un ambiente interesante, ayuda al otro niño, aporta, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que hacer siempre y cuando nosotros vemos al niño como persona y vamos desarrollando la experiencia pedagógica, vamos desarrollando, sintiendo en el cuerpo del niño como un sistema, cómo la sangre fluye, cómo fluye a todo lugar del cuerpo, ¿no? Desde la punta de nuestros dedos, pues, hasta la cabeza y a los pies. Entonces, ese fluidez de la sangre hace que nosotros sintamos que es la educación, ¿no? Que va a todas las direcciones. O sea, no podemos solamente ir hacia los conceptos, hacia los contenidos, sino también hacia las destrezas, habilidades, o hacia los ojos, la cabeza, el oído, el corazón, ¿no? Entonces, es sentir la educación integral, ¿no? Es sentir que el niño tiene que aprender de una forma holística pero integral, ¿no? Como en nuestro cuerpo ocurre la sangre que va a todas las direcciones. Y un maestro se vuelve un maestro exitoso cuando ocurre la creatividad, cuando eso de que la sangre fluye a todo nuestro organismo hace que el maestro se vuelva creativo y se vuelva experto, a veces sin tener conocimientos, pero se vuelve con una experticia, diremos, de la práctica, porque articulando matemática, comunicación, igual nosotros sentimos nuestros 5 ejes va por ahí, los 5 ejes de la escuela, apunta toda la propuesta de todas las áreas, ¿no? O nunca hemos visto a un maestro que está desarticulado, un brazo por un lado, la cabeza por el otro, el pie por el otro, ¿no? Sino todo integrado. Entonces, como la sangre, la articulación entre la matemática, la ciencia, el arte, ¿no? Pero creo que el niño aprende jugando, ¿no? Eso es lo que a veces nos olvidamos, que el niño quiere jugar. El adulto también juega y aprende feliz, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Gloria, entonces, digamos, ha sido una conversación súper buena. Yo te agradezco. Digamos, yo he tenido oportunidad de conocerla desde lejos, desde fuera. Yo soy profesor de secundaria. La experiencia que tienen ustedes en el nido jardín que tú diriges, digamos, y de hecho sabemos, digamos, lo innovador y lo punta de lanza, digamos, del trabajo que ustedes hacen. Y yo creo que la oportunidad de tenerte aquí en esta conversación ha sido súper buena. Y nada, vamos al siguiente corte y volvemos en la conversación. Te agradezco, digamos, que hayas venido, y vamos a continuar conversando con los docentes que están siendo televidentes de este curso. Volvemos entonces en unos instantes. Vamos al siguiente corte, por favor.
Estamos entonces de nuevo con Gloria de los Ríos, quien es directora del Centro Educativo Inicial 096 Barcia Bonifati, que queda aquí en la ciudad de Lima. Y ella nos ha estado contando un poco sobre la experiencia de articulación de los aprendizajes que tienen en este nido y el proceso de integración y cómo es que los estudiantes van jugando con los contextos que se van generando en el ámbito escolar de este nido. Y un tercer elemento que ha sido la conversación pasada, en el bloque anterior, ha sido justamente cuál es el rol del docente, qué es lo que nosotros como docentes tenemos que hacer en los procesos de observación y de construcción de estos contextos para poder articular situaciones que hagan que nuestros estudiantes realmente, ajustándose a sus necesidades y a sus inquietudes, podamos generar esas capacidades y competencias, esas destrezas que nosotros tenemos que cumplir en una lógica curricular. Eso fue lo que conversamos en el bloque anterior y yo quisiera comenzar esta siguiente parte de conversación contigo, Gloria, preguntándote cuáles son las características de los niños de 3 a 5 años en términos de cómo aprenden y en términos de sus necesidades de aprendizaje. Tú mencionaste, y solo para comenzar la conversación, el tema del juego. ¿Cómo es esto y cómo es que se conecta con la forma como aprenden los niños de 3 a 5 años? Un niño de 3 años es para él muy importante el entorno. El entorno y el tener materiales en sus manos. A él le encanta jugar. A los niños les encanta interactuar, meterse, investigar, indagar. Lo que pasa es que a veces los adultos sentimos de que el niño está solo jugando, entre comillas, y perdiendo el tiempo. Claro. Cuando yo observo en el jardín niños que en la hora del recreo incluso salen, o la hora de aire libre, salen y sacan las lupas del salón a mirar a los chanchitos, a mirar a las hormigas que pasan. Yo me acerqué una vez y les pregunté, les digo, ¿qué están haciendo? Y escondieron la lupa. Y yo les dije, ¿pero qué pasó? Es que la señorita no nos deja sacar las lupas, ¿no? Entonces yo les dije, pero vamos a hablarle a ella para que saquen más lupas que ahora ustedes quieren. Entonces sacaron más lupas y empezaron a investigar y veían cómo las hormigas caminaban una detrás de otra en orden, ¿no? Y se iban al hormiguero. Entonces observaban los niños cómo las hormiguitas caminaban una detrás de otra y empezaban a entrar al hormiguero. Entonces ahí le preguntaba a un niño, ¿y qué estás observando? ¿Qué estás mirando? Y decía, nada, pero agarraba la lupa y cuando yo le pregunto y le digo al niño, estas hormigas caminan desordenadamente, una se va para un lado, no, me dijo, no, se van en filita. ¿No? Entonces, esta experiencia de un contexto del niño que va observando también, el adulto nos cuesta a nosotros aprender de ellos, cómo ellos están aprendiendo. Claro. ¿No? Nos cuesta a los adultos, nosotros sentimos de que vamos a darles pautas, vamos a darles orientaciones, pero yo creo que el niño por sí mismo a veces hace que demande que la maestra investigue más para poder desarrollar. Entonces el niño creo que aprende naturalmente, como aprendió el lenguaje en el hogar, ¿no? Nadie puso un profesor de lenguaje para que el niño aprenda el castellano, ¿no? Entonces, naturalmente, en el hogar el niño aprendió a hablar, y es lo más difícil que hay el lenguaje. Sí, claro. Sin embargo, aprendió, ¿no? Lo que tenemos que hacer en las escuelas es brindar esos espacios de aprendizaje también entre pares, porque los niños buscan a sus amigos, entre ellos, para poder aprender más, ¿no? Obviamente que todo es un proceso y hay secuencias, ¿no? Y hay pautas que los maestros tenemos que poner, ¿no? Que dar. Pero creo que hay que escuchar más al niño, incluso a los amigos de los niños que pueden enseñar muchas cosas más, ¿no? Yo siento de que el niño aprende feliz cuando hay un entorno agradable, en un ambiente limpio, en un ambiente agradable, en un ambiente donde hay todo un material, este material último que ha llegado del ministerio, que lo de ciencias, para mí es
genial, maravilloso. Ojalá que esto pues siga investigándose más para poder tener más material, ¿no? Nosotros tenemos ese material y lo usamos muchísimo en el arenero, en el área de arte, en hidroponía, en la lombricultura, en la granja, en cerámica. O sea, llevamos todo ese material a los diferentes talleres. El niño aprende haciendo, no aprende cuando la maestra hace. Es difícil. El niño aprende haciendo. Entonces, mientras el niño aprende haciendo y aprende jugando, yo creo que podemos lograr muchas cosas, ¿no? Hay dos cosas que has mencionado en esta intervención que acabas de tener, dos elementos, digamos, que quisiera resaltar entre los varios que has mencionado. Uno primero es el tema del juego, o sea, es esta idea de que los niños están perdiendo el tiempo cuando están jugando, o los procesos de aprendizaje no se dan cuando los niños juegan, lo cual, digamos, creo que tú has encargado de mencionar que no es así. Y el segundo elemento es el tema de aprender haciendo. Entonces, yo me pregunto, en una lógica en la cual nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de construir procesos de aprendizaje y generar contextos, ¿qué tanto nuestra orientación de la práctica docente tiene que estar en el modelamiento de procesos en los cuales ellos hagan las cosas? ¿En qué parte va el hacer? ¿Va el hacer al inicio? ¿Va el hacer al medio? ¿Va el hacer al final? Porque probablemente son preguntas que se están haciendo nuestros profesores, porque recuerda que son 30.000 profesores a lo largo de todo el país que están viendo este programa. Entonces, desde tu experiencia, ¿en qué momento poner para poder hacerlo más productivo? Para poder hacerlo que el retorno de aprendizaje de nuestro modelamiento, nuestra contextualización, sea aún mayor. Lo que voy a decir de repente rompe esquemas, ¿no? Me encanta. Yo he visto que no necesariamente el niño aprende haciendo en un momento. El niño entra y agarra una pelota o agarra un conejito, lo acaricia al conejo y ya está haciendo algo. De acuerdo. ¿No? Y no es un momento establecido en el cual a veces nosotros tenemos esas rutas que nos llevan a ayudar a los que no sabemos nada, a los que no tenemos iniciativa, a los que no podemos lograr cambios de transformación, ¿no? La ruta está genial para todos los maestros y maestras que a veces damos importancia a enseñar y no a observar al niño cuál es su demanda, ¿no? De acuerdo. Cuando observamos la demanda del niño, se transforma completamente todas las estructuras. De acuerdo. ¿No? Y podemos hablar de matematizar, podemos hablar de inicio, de final, podemos hablar de todos esos procesos, pero yo creo que yo no puedo darte una respuesta exacta porque es el niño el que marca las pautas para que los maestros podamos nosotros decidir por dónde empezar. Lo importante es tener el conocimiento y la experiencia básica pedagógica, ¿no? de una estructura y de una continuidad y qué es lo que va a inicio y después. Pero lo que sí es ver la demanda del niño para ver qué va a inicio y qué va a continuación y después al final, ¿no? Sí, mira, Gloria, yo creo que ha sido súper clara en términos del rol fundamental que tiene el ejercicio de la observación, el rol fundamental que tiene el ejercicio de rescatar y estar constantemente preguntándonos cómo es que el estudiante aprende, en qué momentos el estudiante está interactuando y nosotros aprovechar eso de allí para poder construir los procesos de aprendizaje. La ruta es un instrumento que nos ayuda, es un instrumento que nos permite de alguna manera ordenar mejor estos procesos, pero eso no quita, y eso lo conversábamos con Luis Guerrero hace un par de programas, esto que tú mencionas del tema de la observación, esto que tú mencionas de poner al sujeto el aprendizaje por delante, de nosotros ayudarlo a construir una situación que lo ayude y que permita de que esas destrezas, esas habilidades, esas capacidades comiencen a ser explícitas. Y en este proceso de acompañamiento al estudiante, a ir solidificando esas habilidades, esas destrezas, porque de lo contrario lo que va a pasar es que va a ser una experiencia, pero no va a ser un aprendizaje.
Entonces, nuestra responsabilidad como docente es justamente acuñar de que esa experiencia se convierta en un aprendizaje. Las rutas entonces ahí nos ayudan a poder, es el marco detrás que nos permite a nosotros ordenar mejor estas situaciones, pero con estos principios que mencionaba el día de hoy Gloria, que tiene que ver con el tema de la observación, con el tema de aprovechar toda circunstancia para generar el aprendizaje. Ha sido súper bueno tenerte, Gloria, un placer conocerte, y creo que los docentes agradecen además cada una de las indicaciones que nos has compartido el día de hoy. Y nada, volvemos al siguiente bloque con conversaciones sobre primaria. Volvemos entonces, en este bloque vamos a conversar y nos acompaña en el set José Peso, quien es especialista en aprendizajes en el Ministerio de Educación. Pero para comenzar un poco la conversación con José, hemos preparado un video como para picar un poco la conversación. Entonces vamos con el video, por favor. Yendo al bosque, investigando bichos, qué tipos de frutas hay, qué tipo de planta. También podemos hacer actividades como por ejemplo la papa rellena, el rocoto relleno. Hay varias cosas por hacer para que nosotros mismos aprendamos más de nuestra profesora. Allí teníamos a Mario Sánchez, quien es estudiante de segundo grado de primaria del colegio Carmen María José del Carmen María Arista, que es un colegio, una institución educativa pública del Cercado de Lima. Y él un poco trataba de explicarnos desde su perspectiva los procesos de aprendizaje. Entonces, José, ¿qué es lo que piensas respecto a cuáles son las características de los niños de estas edades en primaria? Yo no sé si puedes ahondar un poco sobre ese tema. Claro. Justo coincide con lo que dice el niño, ¿no? El niño demanda hacer cosas. Es decir, ir al bosque, ¿no? Y pues observar los bichos, las frutas, etcétera. Y eso coincide justamente con las características que tiene el niño de primaria. El niño de primaria tiene un pensamiento concreto. De acuerdo. Entonces, ¿qué supone esto? Que toda su reflexión acerca del mundo, de las cosas, parte de haber manipulado, de haber observado, de haber tomado contacto con los objetos. Entonces, ese hecho hace que, lógicamente, el niño pueda aprender, ¿no? sobre la base del manejo que ha tenido con los objetos, ¿no? con lo concreto. Pongamos el caso, si se trata de aprender matemática, ¿de dónde sale la noción de número? La noción de número no sale de dibujar, por ejemplo, el 5, ¿no? Claro. En todo caso, el 5, ese símbolo, simboliza algo, es decir, simboliza una propiedad, claro, que es común a, digamos, a varios grupos de objetos que tienen, pues, como característica común, tener 5 objetos, ¿no? Claro. Entonces, cuando el niño ha manipulado los objetos y los ha agrupado, y luego les ha asignado una denominación, la palabra 5, y a continuación le ha puesto el símbolo, entonces recién puede entender que ese símbolo 5 significa 5 cosas, 5 carpetas, 5, bueno, etcétera, ¿no? De otro modo, ocurre lo que una investigadora argentina hizo notar, que niños de tercer grado de primaria, cuando escribían el símbolo 5, para tener la idea de 5 como número, dibujaban 5 5. Entonces, para ellos recién ahí había 5. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, y es que su pensamiento concreto los lleva a eso, ¿no? Claro. Entonces, el docente que empieza a trabajar con los niños a partir del símbolo, naturalmente no los está conduciendo a un aprendizaje real de la matemática, ¿no? De ahí nuestros defectos en las pruebas, ¿no? Nuestras deficiencias en las pruebas, ¿no? Entonces, ese pensamiento concreto supone, vuelvo a insistir,
y lo demanda así el niño, trabajar con los objetos, ¿no? Directamente, tener las experiencias concretas, por eso es el pensamiento concreto, concretas, y luego a partir de ese manejo empezar una reflexión sobre lo concreto, ¿no? Entonces sobre las características, sobre las propiedades, etcétera, de los objetos, pero a partir de haberlos primero, ¿no? Manipulado, tocado, observado, ¿no? He tenido un contacto intenso con el objeto, ¿no? Ahora, José, tú mencionas el tema de que el niño en esta etapa, en el caso específico de la primaria, es un niño que aprende de forma concreta, que aprende de forma a través de la manipulación, a través de la experiencia más directa con los distintos elementos. Entonces allí recuerda que estamos justamente en el proceso de comprender cómo es que los niños aprenden y cómo es que nosotros docentes podemos generar contextos para que ello suceda. La pregunta entonces que viene es, yo como docente, ¿cómo hago para ir estableciendo dosificaciones, para ir estableciendo modelados, para ir estableciendo contextos que a través de la manipulación, a través del uso directo, ir generando estos aprendizajes? O sea, aprovechando la aproximación del niño para construir las competencias, para establecer las capacidades. O sea, ¿cómo se da eso? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo es que nosotros docentes podemos ir mirando las rutas, ir mediando este proceso? Claro. Las rutas nos dicen más o menos qué derrotero debes seguir y hacia dónde debes llegar, ¿no? Y las competencias, lógicamente, te suponen pues, tus metas finales, últimas. Pues bien, mediar el aprendizaje para el caso de la primaria supone, en primer lugar, que el profesor prevea una gran cantidad de actividades experienciales, diría yo, ¿no? Es decir, actividades en las cuales los chicos tengan una oportunidad justo de hacer estas manipulaciones que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, hay un material concreto para el caso de matemática. Entonces, necesariamente hay que empezar por planificar actividades con ese material concreto para luego, poco a poco, ir pues, dando, digamos, énfasis a la palabra y luego énfasis al símbolo. De acuerdo. ¿No? ¿No es cierto? Bueno, en el caso de la comunicación, por ejemplo, supone también tener realmente experiencias comunicativas, reales. En una escuela me preguntaban en una oportunidad, me decía, ¿cómo puedo hacer para que mis niños hablen? Era una escuela en Cusco, ¿no? Mis niños son muy callados, no hablan. Entonces la repregunta fue, ¿cuánto tiempo le asignas tú al día para que los niños hablen? ¿No? Entonces me dice la profesora, hay que darles tiempo, claro. Tú tienes que darles tiempo para conversar libremente. Luego, más adelante, tú programas actividades de conversación sobre diferentes temas, sobre sus experiencias que han tenido al llegar a la escuela, sobre lo que hicieron en la clase anterior, bueno, etcétera. Entonces, espacios en los que los niños realmente puedan entablar una relación, no solo de mirarse, no solo de ver los cuadernos de uno al otro, ¿no? Porque eso es lo que a veces ocurre, ¿no? Sino de entablar una relación, digamos, más intensa, ¿no? Que implique, pues, la palabra. Entonces, la conversación, todo esto es fundamental. Entonces, de este modo, incluso el niño va generando no solo, digamos, secuencias en sus procesos de cómo se construye lo que uno dice, porque luego eso hay que traducirlo en textos, ¿no? Entonces hay que escribir. Entonces, si los profesores llevan, digamos, a los chicos a estas actividades, ¿no? A primero conversar intensamente, luego escribir sobre lo que han conversado, a observar y luego escribir sobre lo que han observado, conversar y luego escribir sobre lo que han observado. Estás mezclando dos capacidades. Claro, de hecho. José, justo tenemos al aire una llamada de una de las profesoras que está viendo el programa ahorita en vivo. Es la profesora Daisy Lau, que ella es profesora de segundo grado de primaria de la institución educativa 7213 peruano-japonés, que queda en Villa El Salvador. Entonces vamos al aire a conversar con Daisy y de ahí continuamos la conversación. Entonces, Daisy, ¿estás en el aire?
Buenos días, sí, le estoy escuchando. Hola Daisy, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarnos y por participar en el programa y por haberte mandado, digamos, a llamar al programa. Aquí está José, que podría, digamos, un poco conversar contigo. Cuéntanos un poco cuál era tu pregunta, tu inquietud. Tu experiencia, en todo caso. Un tanto acordando mi experiencia del año pasado como profesora de segundo grado, con la aplicación de las rutas, realmente fue una experiencia muy gratificante, ¿no? Porque pude trabajar con mis niños una serie de proyectos de aprendizaje en los que ellos podían participar desde un inicio de la planificación, proponiendo qué hacer, cómo hacer, cuándo, para qué realizar un determinado proyecto. En ese aspecto se daba la oportunidad de los niños a expresarse de una manera real, concreta. En el desarrollo de los proyectos, los niños se enfrentaron a situaciones de su entorno, poniendo en acción una serie de capacidades para resolver un problema o en otros casos para alcanzar un propósito. La experiencia que tuve el año pasado con mis niños fue enriquecedora, pues los niños tuvieron la posibilidad de investigar, resolver problemas, leer y comprender textos, todo ello de una manera interrelacionada, no aislada, sino más bien integrando todas las áreas. En conclusión, yo puedo decir que las rutas de aprendizaje permitieron a los niños planificar proyectos para resolver una situación problemática de su entorno o lograr un fin. También permitió propiciar espacios donde el niño podía convivir de una manera armónica, respetando las diferencias. Se les dio la oportunidad a los niños a que dialoguen, participen y se involucren con la realidad de su entorno. Se proporcionaron espacios para que los niños resuelvan situaciones problemáticas reales. Además de ello, leyeron textos reales, ya sea para informarse, entretenerse o para preparar algo, porque en una oportunidad los niños, por ejemplo, prepararon su receta, o en varias oportunidades prepararon su receta, y realmente en ese proceso de construcción, de diálogo, ellos van desarrollando una serie de capacidades que no podrían hacerlo si es que están solamente sentados en una mesa escuchando y recibiendo información. Finalmente puedo decir que estamos frente a un enfoque por competencias que nos reta a nosotros como maestros y nos propone enfrentar a nuestros niños a situaciones de su contexto y según sus necesidades propiciar aprendizajes donde todos sean beneficiados y puedan por tanto desarrollar sus competencias. Eso es lo que yo les puedo decir con respecto a la experiencia del año pasado. Sí, Daisy, nosotros te agradecemos mucho. Yo creo que el testimonio que das respecto al tema de la utilidad que tienen las rutas de aprendizaje, hablaste de proyectos, hablaste de generar contextos, hablaste de la generación de competencias en tus estudiantes. Creo que ha sido un testimonio súper interesante que además nos da luces no solo para todos los docentes que están ahorita observando este programa, sino también nos da información para preguntarle a José, que está con nosotros aquí en el set, sobre, digamos, qué indicaciones podemos nosotros privilegiar de las rutas del aprendizaje para hacer nuestros procesos de enseñanza mucho más ordenados. Antes de que respondas, Daisy, te agradecemos y nos despedimos. En verdad ha sido un placer por lo menos conocerte a través de la línea telefónica y muchísimas gracias por participar en este programa. Muchas gracias a ustedes. Luego, hasta luego. Entonces, José, ¿cómo la experiencia que nos ha contado Daisy, cómo podemos hacer un mejor uso de las rutas? ¿Cómo podemos construir procesos de enseñanza a partir del uso de las rutas? La profesora nos da una clave, ¿no?, importante, es decir, los proyectos. Cuando tú ejecutas un proyecto, supone esto que tú has pensado en un objeto, una forma de organización, etcétera, como resultado del proyecto, ¿no? Entonces, esto implica que necesariamente los chicos, para concluir con ese objeto que han previsto, pongamos el caso un filtro para el agua, pues bien, entonces en ese trayecto los chicos tienen que hacer, por ejemplo, investigación, ¿no es cierto?, sobre qué problema tienen de por medio, ¿no? Posiblemente agua contaminada y cómo mejorar el agua para que sea saludable.
Y evidentemente las rutas de aprendizaje van conectándose con esto, porque tú ves en las rutas de aprendizaje una serie de indicadores que te van dando la pauta también sobre hacia dónde tú debes apuntar en los aprendizajes, ¿no? Entonces tú tienes matemática, comunicación, bueno, en el caso de ciencia es todavía el diseño curricular nacional. Entonces, pero de hecho hay temas referidos al agua, referidos a la contaminación, etcétera. Entonces vas, con todos estos elementos, vas construyendo un proyecto, ¿no?, que supone actividades en las cuales los chicos van a leer textos referidos al problema que quieren resolver, las estrategias que tendrían que utilizar para construir el objeto que quieren construir, luego los cálculos matemáticos que ello involucra, etcétera, ¿no? Entonces, de este modo, tú vas haciendo realmente que los chicos sean competentes. Es decir, ser competente significa no solo tener interiorizados una serie de conocimientos, sino, claro, saber ponerlos en práctica, esos conocimientos, ¿no? Es decir, no es un saber hacer con cualquiera, ¿no? No es el saber hacer del técnico que ha aprendido una... porque el papá le enseñó un procedimiento, ¿no? Sino es un saber hacer consciente sobre la base de conocimientos logrados, ¿no es cierto? Y evidentemente esto implica pues múltiples actividades que el proyecto te van a demandar. Te va a demandar hacer mediciones, te va a demandar hacer observaciones, te va a demandar conversar sobre el asunto, evaluar, ¿no? Si el producto que han obtenido es satisfactorio o no, si es funcional o no, si rinde lo que ellos pensaban que iba a rendir, etcétera, ¿no? Entonces, la riqueza del proyecto realmente implica no solamente el saber hacer, como vuelvo a insistir, sino también poner en práctica, en uso, el conocimiento, que es lo más importante. ¿No? Porque de nada sirve que tú acumules información si no la pones en práctica, ¿no? Si no la sabes usar. Claro, yo creo que lo que menciona José aquí es clave, digamos, es decir, es esta idea del enfoque de competencias que ordena los procesos de aprendizaje y está, digamos, como una pauta y un ordenamiento en el instrumento de rutas del aprendizaje, nos debe a nosotros ayudar a orientar nuestro trabajo de enseñanza de tal forma de que esos saberes se traduzcan en haceres. Para ello nosotros tenemos que construir contextos, tenemos que mediar, tenemos que cuidar, y particularmente lo decía José al inicio, esta etapa en la que trabajamos nosotros como docentes de primaria es una etapa concreta, es una etapa donde es clave la manipulación, donde es clave la interacción, donde es clave poner las manos en el proceso. Pero va a ser fundamental por parte nuestra, haciendo uso de las rutas, ir ordenando este proceso, ir mediándolo, ir dosificándolo para que efectivamente las capacidades se vayan afincando y finalmente el estudiante sea competente en el proceso de demostrar su aprendizaje, en hacer evidente su aprendizaje. Entonces, yo creo que ha sido súper interesante conversar contigo, José, sobre este tema. Nos ha dado muchas luces, incluso también la intervención de Daisy desde Villa El Salvador, que nos ha contado un poco cómo es que ella, a través del proyecto, a través que es una de las formas curriculares que están planteadas en las rutas, para generar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, agradecemos porque nos ha permitido entender mejor cómo es que los estudiantes aprenden en primaria y cerramos este bloque. Te agradecemos, José, por acompañarnos y volvemos al siguiente bloque para continuar con la conversación sobre cómo aprenden nuestros estudiantes. Volvemos entonces en unos instantes. Lo que vamos a discutir ahora, de nuevo, es el tema sobre cómo aprenden los estudiantes, cómo aprenden estos niños, las niñas, estos adolescentes. Porque, claro, hemos venido discutiendo sobre las rutas del aprendizaje y el centro del Sistema Nacional Curricular y de las rutas del aprendizaje es cómo nosotros como docentes podemos construir contextos en los cuales los estudiantes puedan ir adquiriendo las capacidades y en la interacción de las capacidades ir fortaleciendo las competencias que son las que están planteadas como la política curricular que tiene el Ministerio de Educación actualmente. Recuerden que tanto Patricia Andrade como Lucho Guerrero nos mencionaron en programas anteriores que hoy en día tenemos 8 aprendizajes fundamentales que son los que van a normar y ordenar, digamos, los procesos de aprendizaje en el aula.
y además tenemos 31 competencias y 150 capacidades. Eso a lo largo de todo el recorrido de la educación básica regular, es decir, de los 3 años de edad, que es el inicio del ciclo 2, hasta el 7º ciclo, que es, como nosotros conocemos, el quinto de secundaria en el sistema educativo peruano. Entonces, el centro de la conversación ahora es cómo aprenden. Hemos venido discutiendo la estructura, ahora vamos a centrarnos en el tema de cómo aprenden. Y para eso hemos preparado una conversación inicial, un video con el alumno, es un testimonio del alumno Sebastián Aguilar, quien es estudiante de primero de secundaria del colegio emblemático tradicional Alfonso Ugarte, que queda aquí nomás cerca de estudios. Entonces vamos a ver un segundo a Sebastián, quien nos va a contar, y le preguntamos básicamente es, ¿de qué manera crees que aprendes mejor? Porque creemos de que hay una importancia de comprender cómo las personas entendemos nuestro proceso de aprendizaje. Entonces vamos al video con Sebastián y volvemos en un segundo con Nani para conversar un poco sobre el testimonio de Sebastián y sobre las preguntas que vayan saliendo en nuestra interacción. Entonces vamos al video, por favor. Bueno, yo creo que aprendería mejor si es que hicieran algunas clases de práctica, o sea, que despierten el interés en el curso, o no sé, que nos enseñaran cosas que realmente fueran importantes. No digo que, o sea, no sean importantes, pero digo que hay algunas clases, o por lo menos he notado, que no son muy necesarias en la vida diaria. Y si, o sea, que hubiera alguna cosa que explicar o algo que enseñar para que nos hagan pensar, porque normalmente siempre al final nos dan las respuestas o algo así. Pero yo creo que la idea es que uno termine de entenderlo por sí solo, que, o sea, uno capte y que aprenda de él mismo, o sea, de la lógica suya, de lo que él cree. Ahí estaba entonces el video de Sebastián y mencionaba algunos puntos que creo que podemos traer a la conversación con Nani. Nani, como mencionaba, ella es la jefa del área de estudios para mejoras académicas de la Dirección de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica. Ella es especialista en proceso de aprendizaje, psicóloga del aprendizaje, profesora de la maestría. En realidad tiene un montón de gorros en la cabeza. Y nada, es un placer tenerte con nosotros, Nani, volverte a ver y nada, conversar un poco sobre lo que ha mencionado Sebastián como a manera, digamos, de picarnos la conversación, pero después vamos a ir un poco avanzando en el tema. Entonces, nada, a ver, ¿qué puedes comentar de lo que ha mencionado Sebastián? Me parece muy interesante lo que dice Sebastián como punto, como provocación, porque hay un esfuerzo de poner la construcción de conocimientos al centro. Sebastián está describiendo qué es lo que necesita él para aprender de manera más efectiva y básicamente lo que dice es déjenme juzgar, déjenme entender, déjenme construir. Y muchas veces el sistema educativo tiene esto en mente como una suerte de etiqueta, ¿no? Somos constructivistas, trabajamos, digamos, ausbelianamente con el aprendizaje significativo y sin embargo a la hora de llevar esto a la práctica algo se pierde en la traducción. Y no terminamos realmente proponiendo estrategias que permitan eso. Entonces queda como una suerte de ideología que no se traduce en acciones concretas. Creo que ahí hay un hueco importante que Sebastián de alguna manera siente, ¿no? Y dice, quiero que me dejen juzgar por mí mismo. Ahora, es interesante lo que dices porque describes claramente que existe un divorcio, digamos, entre lo que entendemos como una etiqueta, digamos, y lo que se subyace en la práctica docente, digamos, en el proceso de construcción de los aprendizajes. Pero esto es más dramático aún, digamos, cuando tienes a un estudiante que está en primero de secundaria, no es que tenga, digamos, no es que ya está a punto de acabar la secundaria. 17 años, claro. Donde él agarra y dice, oye, yo necesito que tengan en cuenta mis procesos, Exacto. yo necesito que me ayuden a mí a generar espacios donde yo pueda construir mi aprendizaje. Entonces, claro, Lucho mencionaba en programas anteriores de que existe Lucho lo llamaba una suerte de terror de nosotros docentes, de soltar un poco las riendas del proceso. Y es más cómodo en algún sentido, digamos,
poder nosotros controlar. Perdemos Por miedo, supuesto. digamos, a dejar de hablar, digamos, Por ¿no? supuesto, dejar de tener el control de algo que has controlado toda tu vida es aterrador a cualquier nivel, pero lo mismo es cierto para los alumnos, y por eso es que Sebastián es tan interesante, porque es un adolescente muy típico, ¿no? Parte del reto de trabajar con adolescentes es que de pronto tienen estos eurekas muy claros y muy bien articulados, como el que hace este chico diciendo yo quiero trabajar de una manera lógica, de una manera razonada, de una manera que construya desde mi conocimiento, y en otros momentos aparentan no tener claro casi nada. Claro. ¿No? Entonces ese juego en la adolescencia hace que el docente también se sienta no muy seguro de hasta qué punto intervenir, cuándo ajustar y cuándo soltar. Trabajar con adolescentes es un reto fascinante de por sí, ¿no? Y hacerlo en un sistema en tránsito como el nuestro, que ha pasado de una secundaria, bueno, primero en abandono durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido el nivel más abandonado y luego muy tradicional, muy directiva, muy centrada en el docente, a esta secundaria que imita la primaria en el sentido de, digamos, filosófico, de cómo entender el aprendizaje, pero que no termina sabiendo cómo hacerlo en la práctica con los adolescentes. En ese contexto es un reto complejo, ¿no? Entonces, lo interesante de la adolescencia es que sí podemos pararnos en otro lugar, sí podemos decirle al sujeto, dime tú qué funciona mejor para ti, porque si hay un mínimo de recursos metacognitivos, el adolescente va a poder hacer esa conexión, claro. Y el docente puede pararse en ese punto de partida, ¿no? Entonces, es cierto que es y no es una etiqueta, no es una etiqueta vacía de contenido, ¿no? Es un haber llegado al proceso de cambio más desde el ideológico que desde la práctica, claro. ¿No? Desde la práctica docente. En eso estamos más bien ahorita, con el tema de las rutas y todos estos cambios, ¿no? Claro, y en ese sentido entonces, digamos, la práctica del docente tiene que cambiar. Y tú lo has descrito correctamente, creo yo, porque existe naturalmente, nosotros como docentes tenemos una suerte de resquemor, digamos, estamos tratando de alejarnos, digamos, de la posibilidad de cambiar, pero muchas veces escuchamos discursos que dicen, bueno, es que mis estudiantes me lo piden. Pero justamente lo que manifiesta Sebastián es que nos está pidiendo que le demos un espacio, nos está pidiendo que le generemos una situación distinta, un contexto distinto. Yo diría que piden de todo, porque al mismo tiempo todos los estudiantes, los docentes que han trabajado con métodos, por ejemplo, activos colaborativos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, manifiestan que hay una primera etapa en que los alumnos les dicen, ¿qué estás haciendo? O sea, claro. ¿Por qué me estás haciendo hacer cosas en grupo? ¿Por qué no me das la respuesta? Quiero la respuesta correcta, ¿no? Porque hay una enseñanza muy centrada en dar la respuesta correcta. Entonces, lo mismo es para el alumno, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, es aterrador dejar de tener el control de algo que has ejercido siempre. Es igual de aterrador empezar a ejercer el control de algo que no has tenido nunca el control. Claro. Entonces, para el alumno es como, por favor, ¿me puede decir, profesor, entonces, a dónde debo llegar? ¿Me puede decir si esto es correcto o no? Y parte de esos métodos supone devolver la pregunta al alumno y ayudarlo a que él construya. Entonces, creo que lo que necesita el docente más bien es un acompañamiento para que haya una primera etapa de transformación en la que no lo frustre, que el alumno no le diga, sí, así quería aprender. Porque es cierto, hay la demanda de Sebastián, ¿no? Hay la demanda de déjame aprender desde el yo y desde cómo construyo, pero no sé si así será ese el camino, claro. Dime que lo que estoy construyendo está bien, ¿no? Entonces, es más complejo que solamente dar una estrategia. A veces yo siento que depositamos sobre los docentes un poco la idea de, en tanto tú eres un profesional formado, prueba. Y a ver qué pasa. Y también requiere prueba, pero devuélveme y te devuelvo. Y seguimos dialogando. Claro, porque lo que tú estás describiendo es un proceso de modelamiento de una práctica distinta. Y digamos, y tú sabes también como yo, digamos, de que existe un contexto que tenemos que generar de responsabilidad de la formación profesional docente, del desarrollo profesional docente, que les permita a ellos realmente dar el salto que probablemente nosotros tengamos claro en el mundo de las ideas. Lo que nos falta aterrizar, digamos, es justamente este aterrizaje en la práctica y poder, digamos, escaparnos de esta trampa del terror, digamos, ¿no? De estas primeras etapas en las cuales yo no sé qué hacer, no sé si lo que estoy haciendo está bien, si el feedback de mi estudiante en realidad está dándome lo que yo creo que debería hacer. Y ahí hay otra trampa
que es la trampa de la buena práctica. O sea, decir, siempre hemos escuchado, hemos visto en las películas, hemos visto en los videos, hemos visto un montón de gente como nosotros acá sentados que están contando buenas prácticas. Exacto. Pero el truco en realidad, y creo que lo mencionas tú, y a ver si puedes ahondar un poco en eso, es en realidad en el proceso. O sea, dicen que la belleza está en los detalles, no solo en ver el vaso bonito, Por supuesto. sino en cómo llegamos a ese vaso bonito. Entonces la pregunta es, ¿podrías ayudarnos a describir una situación en la cual se haga énfasis en el proceso para poder clarificarle a los docentes que nos están viendo y tengan una suerte de espejo con el cual mirar el modelamiento que ellos deberían ir construyendo? Algunos casos solos, en algunos casos acompañados, en algunos casos con mayor nivel de acompañamiento, porque entendemos que el país no tiene todas las capacidades suficientes para poner acompañantes a todos los profesores. Y hay profesores con distinto nivel de experiencia también, ¿no? O sea, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Hay un tema de proceso y hay un tema previo, que es una reflexión previa que espacios como este programa permiten y que no necesariamente se da, que es qué es lo que yo efectivamente hago para llegar a esa cosa distinta que yo quiero hacer. Porque un terrible error en implementación de cualquier cambio en procesos de enseñanza-aprendizaje supone asumir que todos los docentes están en el mismo punto de partida, que todas sus concepciones sobre el aprendizaje, el estudiante, son las mismas, son estándares, y que los tengo que llevar a la misma meta. Y de pronto tienes docentes que están en un proceso de reflexión mucho más profunda, ¿no? Entonces que solo los tienes que acercar menos. Entonces, digamos, ese es un primer punto de partida. Yo pensaría esto desde cuál es mi teoría sobre el aprendizaje, qué entiendo yo por aprender, cómo construyo a mi estudiante y cómo entiendo el llevarlo a buen puerto respecto al producto de aprendizaje, cómo entiendo el producto de aprendizaje. Esas podrían ser preguntas que se hace el docente. Y luego, para llegar a, digamos, por la ruta que se plantea, una meta de aprendizaje determinada, de ahí tiene que ver con qué escojo. No hay estrategia pedagógica que sirva para todo. Todo sirve para algo, pero nada sirve para todo, digamos. Entonces tengo que saber cuál es la más eficaz. Y luego, en el proceso de implementación, creo que hay que volver sistemáticamente sobre cómo logro que mis alumnos aprendan de la mejor manera posible. Claro. Creo que si un docente tiene eso en mente, cualquier método que sea no falla. Claro. No creo que sea un tema de cómo implementar la estrategia perfecta, sino de si yo estoy atendiendo permanentemente a ese proceso en el camino, ¿no? Y eso articulado con quién es mi estudiante, qué edad tiene. Un ABP, un aprendizaje basado en problemas, tiene mucho sentido para el adolescente, no tiene mucho sentido para otras etapas del ciclo vital. Así es. ¿No? Entonces claro, también porque una lógica de APB, digamos, en 5 o 6 años no tiene otra lógica, totalmente distinta. O por ejemplo, tú lo mencionaste hace unos instantes, el tema del aprendizaje significativo. Digamos, eso tiene un techo de edad en la cual ya no tiene sentido plantear un aprendizaje significativo de repente en un estudiante de 12, 13 años. No de esa forma, ¿no? En todo caso articulado de otra forma. O cuando hablas de educación de adultos, sí, generas conflictos cognitivos, pero hay tanto saber previo que se tiene que generar de otra forma el conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, el pensarlo evolutivamente como están haciendo aquí es fundamental, ¿no? Porque el niño y el adolescente son sujetos de aprendizaje distintos, ¿no? Y esa es la primera ventana para entender la realidad. Cómo son mis estudiantes y cómo aprenden desprejuiciadamente, dejando de lado que el cliché del adolescente, no, cómo es realmente el adolescente en el aula con el cual voy a dialogar, ¿no? Ahora, hay un tema que sí es importante realmente mencionarlo, yo no sé si es que es un despropósito lo que te voy a plantear, y es lo siguiente, yo, digamos, estaba justo trabajando un tema sobre el rol. Lo he estado trabajando hoy día temprano, más temprano en la mañana, sobre cómo se entiende el proceso, y hago un excursus cortito, cómo se entiende el proceso de liderazgo del director. Porque acá en esta historia del tema de los aprendizajes, el director tiene un rol fundamental. Y últimamente hay una serie de desarrollos de investigación que prueban que existe una conexión, digamos, mediada, intermediada, digamos, entre el liderazgo del director y los procesos de aprendizaje. Y una de las cosas que yo estaba tratando de escribir y elucidar en esto que te cuento es que en realidad el proceso de liderazgo tiene 3 ángulos. Y ahí viene la transposición al tema de la educación, en el caso que estamos discutiendo en generación de aprendizajes. Uno primero tiene que ver con el ejercicio de liderazgo, el ejercicio profesional mío como director o como profesor de la construcción de los procesos de aprendizaje. Uno segundo tiene que ver con
que este ejercicio no es solitario. Por supuesto. El proceso de enseñanza necesita de un otro y de que otros aprendes, que soportan el proceso. Pero en medio de esto, esa es la tercera pata, es el tema del contexto, es de la situación contextual, no solo del contexto de la escuela, sino también del contexto de esta aula, de esta situación particular. Exacto. ¿Tiene sentido para poder tomar decisiones en procesos de construcción de aprendizaje o no? ¿Qué es lo que opinas? Yo creo que esas tres patas tienen sentido en cualquier proceso de aprendizaje. O sea, el director como gestor se lo ha pensado siempre como un líder de lo administrativo, digamos, y esa imagen está felizmente 70, claro, digamos, transformándose, ¿no? Él es el que va a hacer la diferencia entre que un colegio logre sus metas de aprendizaje o no, lo cual significa que sus profesores estén formados para y el alumno esté formado para. Claro. Pero esas tres patas yo diría que operan a nivel de la gestión de los aprendizajes y a nivel del aula y a nivel del estudiante también, ¿no? Porque a veces ignoramos que hay un contexto, digamos, el aprendizaje es contextual. Es decir, todo lo que yo guardo en mi memoria de largo plazo lo codifico con el entorno. No lo codifico en el aire, lo ato al entorno. Claro. Tan es así que la investigación muestra que si yo reproduzco el entorno, recuerdo la situación. Entonces un estudiante evaluado en la misma carpeta donde estudió va a recordar más. Claro. O sea, es así de burdo, digamos, así de claro, ¿no? Entonces, aislar el contexto no solo de la institución educativa, sino del clima en el aula, de la dinámica profesor-alumno, del alumno que tengo al costado, es perder una pata central del aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que ese triángulo es una buena ventana para mirar la realidad, ¿no? De las relaciones y del rol fundamental que tiene el contexto, ¿no? Claro, además, sin el contexto no podemos construir los aprendizajes. Por supuesto, no hay codificación. Así es. No hay memoria de largo plazo, en última instancia. Genial. Nani, mira, tenemos que ir al corte, digamos, los tiempos en esta historia son tiranos, digamos, y creo que es una frase casi clichetera, pero en realidad es verdad. Te agradecemos por esta conversación. Yo creo que queda pendiente, yo creo que podemos invitarte para una segunda conversación sobre estos temas y despedimos a Nani. Gracias. Como saben ustedes, Nani es especialista en temas de aprendizaje, además trabaja en la Universidad Católica viendo justamente estos temas. Entonces volvemos al siguiente bloque y nos despedimos de Nani, que ha sido un placer conversar contigo, Nani. Ya volvemos entonces, queridos colegas. Estamos entonces en el último bloque de este programa del día de hoy, miércoles. Hemos conversado mucho sobre el tema de cómo aprenden nuestros estudiantes. Hemos recorrido un poco el proceso de las particularidades de inicial, digamos, las características de los estudiantes de primaria y finalmente también el espacio de generación de aprendizaje con nuestros estudiantes en secundaria. Así hemos entonces recorrido desde los 3 años hasta el final de la educación básica regular, que es el 7º ciclo. Creemos, y estoy convencido de que hemos obtenido muchos datos que nos van a ayudar a nosotros docentes a poder construir estos espacios donde nuestros estudiantes puedan aprender. Nosotros como docentes entonces tenemos la responsabilidad de generar esos contextos, de tomar decisiones, y allí es clave el uso de las rutas del aprendizaje, porque ahí obtenemos información que nos permita tomar las mejores decisiones para generar estos aprendizajes. Ha sido entonces súper rica la conversación del día de hoy. Yo quisiera en estos últimos minutos del programa recordarles que el próximo programa lo tenemos el día viernes y el tema fundamental, el tema clave sobre el cual vamos a tratar está ahí en este PowerPoint, tiene que ver con el tema de las condiciones de aprendizaje y clima. Hemos conversado hoy día sobre las características de los estudiantes. En este último programa del primer módulo vamos a conversar sobre el tema del clima alrededor del cual generar esos aprendizajes. Recuerden entonces, el día viernes nos volvemos a ver a las 3 de la tarde en nuestro programa que llega a ustedes gracias al esfuerzo del Ministerio de Educación. Pueden entrar entonces a ver en la página web, en el canal de youtube.com/peroeduca. Ahí están todos y cada uno de las sesiones del programa que hemos tenido a lo largo de estas 3 semanas de trabajo juntos. Ahí pueden además repasar todas las conversaciones, las visitas que hemos tenido de los especialistas y cada uno de los temas que hemos ido desarrollando en este tiempo que estamos trabajando con ustedes.
Recuerden también que si hay dudas o preguntas pueden enviarlas directamente al correo rutas@minedu.gov.pe. Allí ustedes van a tener a un equipo de especialistas que están respondiendo cuestiones, que están respondiendo dudas, que están respondiendo preguntas que van surgiendo naturalmente en el proceso de enseñanza que estamos mediando a través de este programa en línea Rutas del Aprendizaje. Ha sido un placer entonces estar con ustedes. Se despide Paul Negra, yo soy el director general de Instituto Apoyo, y nos vemos el día viernes para conversar sobre el clima y cómo es que nosotros podemos trabajar el espacio para generar los aprendizajes en nuestros estudiantes. Ha sido un placer entonces, nos vemos el día viernes.